nos hará la introducción. Y también Ana, que creo que también la conocéis, con la que luego para los casos de uso técnico nos iremos turnando. Entonces, si os parece, pues comenzamos. Sí, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Miguel, por la introducción. Yo voy a pasar esta parte introductoria de forma súper rápida, porque yo creo que lo interesante y lo importante es que podamos dedicarle tiempo a la parte técnica que justamente comentaba Miguel. Aquí tenéis una foto del equipo que formamos el sector público en España por parte de Google. Perdonad, que está sonando el móvil. Como decía, yo soy Cristina Montserrat, estoy en la parte del departamento comercial como Account Executive en Barcelona, cubriendo la parte del Mediterráneo. Vanessa cubre el resto del territorio y el equipo técnico que está formado por Ana, por Miguel y por Teresa. ¿Vale? Os dejamos nuestros datos de contacto por si, bueno, pues durante la sesión o a posteriori tenéis alguna duda, queréis profundizar sobre alguno de los temas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Me pasa si quieres, Miguel. ¿Vale? Bueno, a mí siempre me gusta empezar un poco explicando el por qué Google y por qué Google es diferente. Y yo creo que la diferencia se basa en los orígenes de Google, ¿no? Si pensamos de dónde nace Google, y que es una empresa muy joven que nace ya en el mundo digital con el propósito de indexar Internet, al tener unos objetivos completamente diferentes al resto de otros proveedores de cloud, la forma también de intentar solventar esos retos hace que nuestras soluciones hayan sido muy diferentes, ¿no? Al final, Google son un montón de servicios y veis, la mayoría de los logos los reconoceréis seguro a la derecha y son algunos de ellos. Y el dato yo creo que nos pone en contexto es que 9 de estos servicios tienen más de 1 billón de usuarios diarios, ¿vale? Esto al final lo que nos da es una idea de la plataforma de servicios cloud que tiene que haber por debajo para soportar esos servicios, ¿no? Y al final, y si quieres pasar, Miguel, eso se transforma en un cloud, ¿no? Pues con unas características de seguridad esenciales e imprescindibles, con una estrategia open source también fundamental, una capacidad de escalabilidad brutal. Y todo ello, pues, basado en soluciones de inteligencia artificial y machine learning que van haciendo mejorar esos servicios. Vale. Pasa si quieres, Miguel. ¿Vale? Esta sería un poco, bueno, la estrategia de data centers de Google, ¿vale? Al final, bueno, pues volvemos a repetir un poco lo mismo, ¿no? La seguridad está intrínseca a nuestras soluciones y todo el tema de la arquitectura y redes que hemos tenido que desarrollar para ser capaces de soportar los servicios que antes comentábamos con ese volumen de usuarios tan altísimo. La seguridad, siempre decimos lo mismo, no hace falta, o sea, no es suficiente, perdón, con decirlo, sino que hay que demostrarlo y hay que validarlo por terceros. Y en este caso, nosotros en España, pues cumplimos el Esquema Nacional de Seguridad a nivel más alto. Y por último, y voy a hacer simplemente una introducción porque es un tema del que estamos preparando una sesión específica para este tema, es el tema de la soberanía. Seguro que, bueno, estáis hartos, ¿no?, de oír este término, soberanía del dato, soberanía operacional, etcétera. Y, bueno, la idea es organizar una sesión alrededor de este tema y explicaros cuál es la aproximación de Google en el tema de soberanía, ¿vale? Que yo creo que no... O sea, aporta un plus más al tema de la seguridad, que en algunos casos, sobre todo en el sector público y en el sector de la banca, son necesarios, ¿vale? Entonces, bueno, estar atentos porque si os interesa este tema, como os digo, estamos organizando una sesión, creo que es para el mes de marzo. ¿Vale? Yo creo que con esto acabo yo y le doy ya paso a Miguel y Ana para que entren en materia. Estupendo. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Entonces, en la siguiente slide, como podéis ver, hoy vamos a concretar mucho en 4 casos de uso que hemos considerado que son los que más os pueden interesar desde el punto de vista de gestión del ayuntamiento. Pero bueno, como slide técnica introductoria, pues sí que hemos querido mostraros aquí pues las diferentes categorías de productos que hay desde el punto de vista, empezando por la izquierda, desde el punto de vista de infraestructura, también de aplicaciones, analítica, inteligencia artificial, que hoy en día está muy avanzado,
y muy comentado. Incluso al final, pues toda la parte de productividad, todas las herramientas de colaboración entre los diferentes empleados. Entonces, de hecho, por poner un ejemplo, si os acordáis de la última sesión con Teresa, donde hablamos lo de la ciudadanía 3, el enfoque de la ciudadanía 360, ya comentamos el caso de éxito del chatbot de la Seguridad Social, que como podéis ver aquí dentro de inteligencia artificial, espero se vea el ratón, entraría dentro del primero, ¿vale? Entonces, al final, cada uno de los casos que vimos, de los 4 que comentó Teresa, pues encajarían dentro de una de las ramas de tecnología que podemos ver aquí. ¿Vale? Esto es simplemente como introducción. Necesitaríamos una hora de sesión para ver cada uno de los casos de uso, con lo cual vamos a centrarnos hoy en lo que nos interesa y luego, pues, también como comentamos en sesiones anteriores, pues en el caso de que queráis profundizar en alguna de ellas, pues estamos encantadísimos de ver una sesión focalizada en esa tecnología, o incluso que sepáis que luego en febrero a finales y en sesiones futuras también hay las sesiones de formación de Lift Off, y luego también pues los Orbits, que es donde ahí sí que se profundiza técnicamente en cada una de las tecnologías. Pero bueno, como hemos comentado hoy, como tenemos una hora, pues lo haremos bastante personalizado. Y esta, en relación con la transparencia anterior, también es muy introductoria. Como podéis imaginar, daría para horas cada uno de los temas, ¿vale? Y hoy, pues mira, aprovechando que la tenemos, pues de la parte de infraestructura veremos la parte de máquinas virtuales, que es lo que aquí estoy señalando de Compute Engine. Luego también veremos en la parte de almacenamiento, también hay muchas opciones de almacenamiento, pero la que consideramos que más se adecua a vuestras necesidades es Cloud Storage, que también vamos a ver un ejemplo. Y luego, pues también la parte de BigQuery, que ahí es un factor diferencial de Google. Y también finalmente vamos a ver un tema muy interesante, que es cómo controlar los costes, que es algo pues vital, ¿verdad? Entonces veremos cómo hacer alertas para asegurar que los costes van de acuerdo al presupuesto y a lo que tenemos acordado. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, entonces el acceso a la consola, ahora esta nos sirve de introducción, porque luego ahora vamos a ver los cuatro cursos de uso y ahí ya entraremos en la consola, ¿vale? Pero simplemente nos sirve para que sepáis cuál es la página web para acceder y qué aspecto tiene, el aspecto inicial, ¿no? Pues a la izquierda con las 3 rayitas horizontales, ahí se despliegan los diferentes productos que nos interesan. Abajo, para interactuar, o esto ya es muy avanzado, ¿eh? Hoy no lo veremos, pero en estas sesiones de formación que os comentamos de Lift Off y Cloud Orbit sí que se ven. Abajo hay como una consolita para poder interactuar con los diferentes recursos. Y luego, a medida que se vaya seleccionando cada producto, pues la interfaz cambia, ¿no? De acuerdo a los diferentes parámetros. Y arriba a la derecha, pues clicando en la cuenta, en lo que sale la letra redondito, es nuestra cuenta de usuario. Clicando ahí, pues podemos ver las diferentes configuraciones del usuario. Esto es simplemente para introduciroslo. Ahora, cuando entremos en los 4 casos de uso, haremos un repaso y lo veremos en vivo. Vale, otro aspecto importante es cómo organizamos luego la información, cómo reorganizamos los recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener dentro del ayuntamiento pues diferentes cuentas de facturación, porque, no sé, me lo imagino, pero quizá hayan diferentes proyectos vinculados a movilidad, otros proyectos, por ejemplo, vinculados a lo que sería impuestos o a temas de ayudas para la emancipación o vivienda. Entonces, esto te permite pues que en el alto nivel, que la organización, que sería donde está nuestro ayuntamiento, luego bajar abajo, ir ramificando, pues aplicando diferentes cuentas de facturación y a la vez, ¿no?, organizar por departamentos según ya las necesidades. Porque el último paso, que es el proyecto, luego lo veremos en la consola también, pero os lo avanzo. A nivel de proyecto es donde realmente están vinculados luego los recursos, ¿no? Pues esas máquinas virtuales, esas bases de datos, ese BigQuery que comentamos, y así es como lo organizamos dentro de Google. Entonces,
¿Alguna pregunta? Igual estamos yendo muy rápido, pero por si acaso, ¿alguna pregunta hasta ahora que queráis comentar? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. No, todo claro. Bien. Nada, eso te digo. Si os podéis poner en mute... gracias. Si tenéis alguna duda, de todas maneras, las podéis ir escribiendo en el chat y vamos contestando, o luego al final tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Estupendo, gracias, Ana. Entonces, si pasamos al siguiente punto, pues aquí ya un tema también muy, muy importante es la gestión de los roles, ¿no? y los permisos en el Identity Manager. Que esto al final no deja de ser, también lo veremos, pero no deja de ser qué usuario puede hacer qué y sobre qué recursos, ¿no? Tal y como veis en las 4 capas que se ven aquí en el dibujo. Incluso en la de abajo del todo la condición que indica que esto es novedoso también, incluso en qué horario. O sea, pues si tenemos un horario laboral concreto, pues podemos hacer que determinados usuarios pues solo puedan interactuar con la consola en horarios concretos, ¿no? Y este es el ejemplo, ¿no? Pues Juan, que tiene esta cuenta, solo puede editar máquinas del proyecto que se indica abajo, ¿no? En este caso, pues también recursos de cloud storage, recursos de máquinas virtuales y demás. Esto luego en la consola con un ejemplo se puede ver mucho más concreto. Entonces, aquí ya es cuando pasamos ya a los casos concretos, los 4 casos que os habíamos avanzado antes de computación, almacenamiento, BigQuery y control de gastos, ¿vale? Entonces, para el primer caso, dentro de la parte de computación también existen diferentes modalidades según cuánto queramos que se ha gestionado el producto, ¿vale? Desde la parte izquierda, que es el modelo tradicional en el que todo está en vuestros sistemas de información. Luego la primera opción de virtualización o de servicio en la nube, que es Compute Engine, en la cual se os proporciona una máquina virtual, que es justamente el ejemplo que veremos hoy, y en esa máquina virtual podéis interactuar, podéis entrar en ella, gestionar todos los productos que queráis, el software que queráis. Ese sería el primer paso. Entonces, luego hay una opción que es Kubernetes Engine, que no la veremos hoy porque, ya te digo, no daría tiempo, pero ya sería gestionarlo todo en base a contenedores, ¿no? En base a gestionar mediante Kubernetes pues, los diferentes recursos y poder escalar de una manera mucho más ágil. Luego ya hay otros modelos enfocados a PaaS y esto, el factor diferencial respecto a los 2 primeros, respecto a Compute Engine y Kubernetes Engine, es que en App Engine pues ya no tienes una máquina a la que puedas acceder y tú puedas gestionar, sino que en este caso, pues tú como desarrollador a lo mejor de la web del ayuntamiento, pues puedes ejecutar código, ver cómo funciona según cambias versiones o según haces tus modificaciones, pero sin necesidad en este caso de que tengas un servidor corriendo. Y luego ya la última opción, que es la más avanzada, que es directamente responder a eventos. Es como disparadores, ¿no? Como triggers, el cual te permite realizar acciones automáticas en base a comportamientos. Estos serían los diferentes modos de trabajar con computación, ¿no? Al final con servidores, con máquinas virtuales. Luego, esto ya también lo hemos comentado, pero un factor importante aquí es que, factor diferencial de Google respecto a otros hiperescalares, es que incluso teniendo una máquina desplegada, a partir de una plantilla podemos luego personalizar cuántos cores y cuánta memoria queremos que tenga esa máquina. Eso es bastante diferencial respecto a otros hiperescalares. Y como veréis ahora en la demo, pues puedes configurar tanto el tipo de máquina, puedes hacerlo escalar tanto como necesites. Y claro, al tener una máquina desplegada, pues eso te permite pues, que no tengas que preocuparte pues, ni de sus backups, ni de en qué región está, ni este tipo de cosas propias de un administrador de sistemas. Y como podéis ver, pues claro, eso también influye en que el coste también puedes tener según el tipo de consumo que hagas, pues unos descuentos muy interesantes. Entonces, antes de pasar a la segunda parte, que es la de Cloud Storage, que es la de almacenamiento,
pues aquí podemos ver un ejemplo, pues esto es lo que comentábamos antes de la consola, ¿vale? Como podéis ver, como os comentaba, aquí arriba a la derecha tenéis, aquí arriba a la izquierda tenéis los diferentes servicios, todas aquellas slides que hemos visto con todo ese abanico de productos son los que luego vemos aquí, ¿vale? Podemos hacer un repaso rápido, llevamos bien de tiempo. Para la parte de computación, por lo que hemos visto, ¿no? Compute Engine, la parte de Kubernetes, la parte de VMware, luego pues también la parte de Cloud Run, Cloud Functions para responder a eventos automáticos, App Engine para desarrollo web sin necesidad de servidor, y un sinfín que necesitaríamos mucho más de una hora para poder verlos todos. Entonces, lo que os comentaba, aquí arriba a la derecha tenéis vuestro perfil de usuario, ¿vale? Aquí para poder gestionar cualquier cosa relacionada con el usuario. Entonces, yo aquí, pues mira, como podéis ver, si vamos a la parte de Compute Engine, ¿vale? Entonces, clicamos en Compute Engine y vemos las máquinas virtuales que tenemos, ¿no? Esto yo ya me he creado 2 de prueba, ¿vale? Pero si queremos crear una nueva, pues vamos aquí, hacemos crear instancia. Y aquí pues nos va a pedir una serie de datos que son los que nos permiten configurar la máquina. Pues le podemos poner este nombre, por ejemplo, es personalizado totalmente. Le podemos decir en qué región queremos que esté. En Europa tenemos estas y como quizá ya habréis escuchado, pues a partir de mayo, junio, pues aquí ya tendremos la región de Madrid, ¿vale? Que será la que más nos interese para desplegar por cercanía, por temas de latencia. Ahora, por ejemplo, pues bueno, pues la puedo desplegar, por ejemplo, en Bélgica, e incluso puedo escoger la zona dentro de la región en qué zona quiero que se despliegue. Luego, por tipo de máquina, pues según me interese, pues puedo desplegar pues diferentes opciones, ¿no? Una si quiero más carga de computación o si quiero más memoria, a lo mejor si es una base de datos me interesa más por memoria, pero bueno, estas son diferentes opciones que luego más, o sea, ahora solo es como una introducción y luego en una sesión de Orbit, una sesión de Lift-Off se puede ver al detalle. Y aquí lo interesante es lo que hablábamos de las custom, que incluso definiendo una máquina, pues aquí luego tú puedes ir personalizar, ¿no? Y cambiarle cuántos cores quieres, pues quiero 16, quiero 24, y la memoria también puedes ir personalizando. Y lo interesante es que también, ¿ves? Te va actualizando el precio estimado al mes según tú vayas modificando. Entonces vamos a, por ejemplo, poner la más pequeña y nos va a salir un precio mensual, pues eso, de unos $7 en este caso. Hay más opciones de configuración, podemos indicar el sistema operativo, todo ese tipo de cosas, pero bueno, creemos que como sesión introductoria, incluso si aceptamos tráfico desde Internet, pero bueno, como sesión introductoria creemos que ya es suficiente. Le daríamos a crear y esto en tiempo de segundos nos va a crear una máquina, ¿vale? ¿Ves? Y ahí ya se está creando. Y una vez ya creada, si accedemos a la máquina, pues podemos ver toda la configuración que tiene. Incluso si queremos acceder por terminal o por terminal server o por sesión de SSH, pues podemos acceder a la máquina directamente. ¿Vale? Esto sería la parte de Compute Engine. Entonces, si volvemos a la presentación, un momentito, ahí va. Entonces, siguiendo con la parte de almacenaje, pues podemos ver que también para tema de almacenamiento perdón, espérate, se me ha ido ahora. Disponemos de multitud de tecnologías. Según el caso de uso, pues nos interesará pues tener un BigQuery o tener un Cloud Storage, pero, por ejemplo, para digitalización de documentos, que es muy interesante, puede llegar a ser muy interesante en un ayuntamiento, pues consideramos que Cloud Storage es la que más se adapta, ¿no? Porque al final Cloud Storage no deja de ser un repositorio con carpetas, con buckets que lo llaman, que ahora lo veremos, donde tú puedes ir dejando allí pues imágenes escaneadas, documentos, cualquier tipo de información que consideres relevante. ¿Vale? Entonces, como veis, pues es muy simple de utilizar, ahora lo veremos en la demo.
fiabilidad, redundancia absoluta, porque prácticamente es un 100% en tema de disponibilidad, ¿no? O sea, casi imposible la pérdida. Eso se consigue gracias a que la información está replicada en diferentes zonas, con lo cual en todo momento tienes copias que van sincronizando y evitando que pueda haber algún problema de pérdida. El coste también muy bajo, también lo vamos a ver en la demo. Y luego, pues, como comentaba Cristina al principio, pues el tema de la seguridad es muy importante y aunque no lo vamos a ver hoy, pero como anécdota, que sepáis que toda esta información, tanto para Compute Engine como para Cloud Storage, está cifrada, y ese cifrado, pues por defecto es el que proporciona Google, pero si vosotros en algún momento queréis utilizar vuestras claves de cifrado y tenerlas almacenadas en un repositorio vuestro propio, pues podéis utilizar esas mismas claves y tener vosotros el control del cifrado de la información. ¿Vale? Entonces, antes de pasar a la demo a la parte de BigQuery, volvemos a la consola y ahora en este caso pues vamos a ver un tema de Cloud Storage. Para configurar un Cloud Storage, lo mismo que hemos hecho para Compute Engine. Vamos a la consola, clicamos en Cloud Storage, nos llega esta configuración y repetimos lo mismo que hemos hecho para la máquina, pues lo hacemos para el repositorio de bucket. Entonces, arriba hacemos Create Bucket y aquí pues nos va a pedir una serie de configuraciones en relación a, por ejemplo, pues dónde queremos que esté localizado. Bueno, inicialmente qué nombre le ponemos, por ejemplo, bucket ayuntamiento. Incluso si quieres ponerle alguna etiqueta para diferenciar los buckets por departamentos o según la necesidad. Entonces, el siguiente punto es eso, ¿dónde queremos? ¿Queremos que se estén solo en una región? En muchas regiones, entonces esto nos va a permitir, pues depende de las necesidades de acceso, pues también es verdad que para contra más regiones queremos que esto, el coste es más elevado, pero bueno, que sepáis que existe la posibilidad, incluso por defecto en qué zonas de localización quieres que se configure. Bueno, hemos seleccionado Europa por defecto. Y luego, para el tema de cuánta retención queremos, o sea, cuánto tiempo queremos que pertenezca a esta información y el acceso a ella, pues depende de si es información, por ejemplo, que la vamos a acceder menos de una vez al mes o menos de una vez al año, o a lo mejor es un tema de históricos de muchos años, pues en función de ese tipo de configuración, pues nos interesará utilizar una u otra opción, ¿vale? Si es algo que va a estar consultándose muy a menudo, pues lo que nos interesa es estándar. Pero en cambio, si es algo que se va a consultar pocas veces al mes, pues nos interesará este tipo de clase de almacenamiento. Y al final, pues eso, datos históricos de los últimos 15 años que sabemos que a lo mejor muy raramente se van a acceder, si es que se acceden, pues nos interesaría un tipo archive, ¿vale? Entonces, vamos a dejar, por ejemplo, estándar por defecto. Luego, pues también incluso puedes definir un acceso a la información siguiendo lo que hayas definido en IAM, o sea, en la parte de Identity, o incluso tener listas personalizadas para que el acceso sea tú tengas el control sobre quién accede a cada información. Y finalmente, pues ¿cómo quieres retener la información? Si quieres control de versiones, si no te importa, o sea, si no quieres guardar un histórico de cada modificación de los objetos, pues depende de esa opción, pues tú puedes aquí personalizarlo. Y aquí en el ejemplo le voy a poner que no quiero guardar ningún tipo de versionado, con lo cual me quedaré siempre, o sea, tendré en el bucket solo la última versión. Y aquí, pues ya está. Pues podríamos incluso, lo que os había comentado antes, usar claves, un código de claves propio vuestro, ¿vale? Pero bueno, en este caso, para el ejemplo, simplemente con lo que hemos configurado lo creamos. Y como podéis ver, la creación del bucket es de menos de un segundo. Aquí tenemos el bucket. Entonces, ahora, si os parece, damos paso a la parte de BigQuery. ¿Te parece, Ana?
que estás muteada. Sí, si quieres, Miguel, deja de compartir, como voy a hacer una demostración y ya comparto yo mi pantalla. Perfecto. Pues ahí te he dejado compartir. A ver. ¿Veis ya mi pantalla? Vale, pues como hemos visto, Miguel ha introducido algunos de los servicios de la plataforma, los más relacionados con infraestructura, máquinas virtuales, también la parte de almacenamiento, ¿vale? El almacenamiento que tendrán esas imágenes virtuales o lo que os ha mostrado de cómo en este repositorio de almacenamiento de objetos podéis subir, crear de manera muy sencilla repositorios de información. Y otro conjunto de servicios que están disponibles en la plataforma son todos los relacionados con la analítica y visualización de la información. Podemos tener información, por ejemplo, en bases de datos, en SQL, todo ese portfolio que os ha explicado Miguel, o incluso podemos tener información en CSVs o en otras bases de datos de las cuales queremos hacer un análisis, y muchas veces pues el volumen de esos datos puede ser de terabytes o de petabytes de información. Lo que vamos a ver ahora iremos a la demostración, es cómo con el servicio gestionado en concreto, el objetivo no es que os quedéis con los nombres de los productos, sino con las capacidades que os puede ofrecer en un entorno tradicional. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder realizar ese análisis masivo de datos, queries cruzadas, etcétera? Pues necesitaríamos aprovisionar las máquinas, instalar ese software, tendríamos que, en función del volumen de esos datos, el gestionar ese autoescalado de las máquinas. Incluso tendríamos que estar preparados y aprovisionar el máximo tamaño de las máquinas que fuéramos a necesitar en cualquier momento. Más luego, pues las actualizaciones de ese software de gestión y de analítica, la monitorización, la operación, etcétera. Con el servicio gestionado de almacenamiento y análisis que vamos a ver ahora, veremos que todas estas tareas se reducen. O sea, todo lo que son tareas que no añaden valor de aprovisionamiento, de configuración, de instalación, etcétera, se delegan en Google Cloud, en la que simplemente diremos: quiero utilizar este servicio. Google Cloud se encargará automáticamente de hacer ese aprovisionamiento, el autoescalarlo para dar el mejor rendimiento, y nosotros nos centraremos en todo lo que es el análisis y la visión de esos datos. Por supuesto, también muchas veces tenemos que los datos no nos vienen limpios, sino que también tenemos que hacer un preprocesamiento, una limpieza de esos datos. Bueno, pues también contamos con soluciones que nos van a permitir hacer esa limpieza de los datos. Yo creo que lo mejor es que lo veamos ahora en una demostración en la que me voy a centrar en el servicio, en el que veremos cómo podemos importar datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, una fuente de datos podría ser, si tenemos los datos cargados en el almacenamiento que antes os ha mostrado Miguel, podríamos directamente acceder a esos datos. También Google Cloud, en esa estrategia de apertura de open source, pues cuenta con una estrategia de Open Data, en el que desde el propio servicio de analítica de datos vamos a poder acceder a un catálogo muy amplio de datos públicos, y veremos que automáticamente, al subir esos datos, nos va a detectar el esquema. O sea, lo que son las diferentes columnas, el tipo, y vosotros simplemente lo que os vais a tener que centrar es en analizar esos datos, en crear esas queries, esos análisis, utilizando, por supuesto, el lenguaje estándar SQL, y también incluso permite esta solución el hacer en una misma herramienta el realizar análisis de datos también geoespaciales, que muchas veces tenemos que irnos luego a una solución GIS. Pues dentro de BigQuery vamos a poder hacer este análisis de datos
estructurados, pero también datos que sean datos geoespaciales de localización. Y luego también veremos, a lo mejor a muchos de vosotros os suena una solución Data Studio, es una solución gratuita que permite de manera muy sencilla, tiene conexión con diferentes fuentes de datos, en concreto pues tiene una con BigQuery optimizada para el rendimiento. Lo que vamos a poder hacer es de forma muy sencilla, a partir de esos datos que hemos filtrado, que hemos procesado, el poder hacer gráficos muy sencillos con distintas visualizaciones. Entonces, si os parece, vamos a ver, veis mi pantalla, ¿vale? Simplemente veis que es el mismo entorno que antes os ha enseñado Miguel. Aquí es donde está el acceso, pues veis todo el conjunto de servicios. Antes Miguel pues se ha centrado en el servicio de máquinas virtuales, de Compute Engine, y en el servicio de Cloud Storage. Por supuesto, esta interfaz se puede localizar en diferentes idiomas, ¿vale? Yo ahora en mi perfil de Google tengo que mi idioma preferente es el inglés, pero simplemente yendo a mi perfil de Google, a mi cuenta de Google y cambiando que quiero como idioma preferente el castellano, todos los menús y todo estaría localizado en castellano, ¿vale? Aquí dentro de los servicios de analítica, aquí vemos todos los de bases de datos, y en los servicios de analítica hay servicios que nos van a servir para realizar ese procesamiento, y ahora lo que vamos a ver es la posibilidad de poder el conectarnos a fuentes externas, importar información y hacer ese análisis, que en concreto es el servicio de BigQuery. Para yo aprovisionar el servicio de BigQuery no tengo que pedir máquinas, instalar, simplemente lo que hago es me voy en la interfaz de usuario al servicio de BigQuery, a SQL Workspace, y automáticamente lo que tengo ya es todo aprovisionado para yo centrarme en analizar los datos. ¿Cómo se organiza la información? Pues bueno, aquí tengo este proyecto que tengo de ejemplo. Está el concepto de dataset o conjunto de datos en el cual voy a tener las tablas, ¿vale? En este ejemplo, ahora vemos cómo se importaría una nueva tabla, por ejemplo, de un CSV, pero también aquí directamente lo que os comentaba, tengo acceso a explorar datasets públicos que Google pone al servicio de los usuarios. También hay otras muchas fuentes de datos externos. Y aquí, pues, por ejemplo, si me voy a esta de COVID, de hecho, uno de los ejemplos que tengo, he cogido uno de los datasets que son públicos. Pero si os interesa alguno de estos datasets, simplemente le diríais a ver dataset y automáticamente, pues, esta información, estos conjuntos de datos, los importaría en el servicio de BigQuery. Incluso aquí ya hay ejemplos y filtros ya predefinidos, ¿vale? Si nos vamos, aquí en este ejemplo tengo dos tablas. Pues una que es calidad del aire, que es la que utilizaremos, y otra que también he creado con datos que me bajé ayer de las estadísticas de COVID. Y aquí, simplemente pulsando en esas tablas, lo que voy a tener es acceso. Esto es una tabla en la que estos son los valores, como os decía, lo que es el esquema, el tipo, etcétera, automáticamente lo detecta, y aquí tengo pues una preview de lo que son esos datos. Pues, por ejemplo, en este caso pues son más de 21.000 filas, o en este caso de calidad del aire, pues serían muchas más. El crear una tabla, simplemente para que lo veáis, es tan sencillo como, oye, quiero crear una tabla vacía, o aquí tengo diferentes opciones para poder importar los datos, o también podía federarme con diferentes sistemas de bases de datos. Por ejemplo, aquí le podría decir, oye, pues quiero un fichero CSV que lo tengo subido. Aquí lo que estamos haciendo es relación con el servicio que antes os ha enseñado Miguel. Aquí automáticamente pues yo tengo creado un almacenamiento
en el que tengo subido ya un CSV. Entonces lo importaría, a ver, perdona que lleve esto aquí, lo seleccionaría, voy a poner 2. Y entonces automáticamente le diría, pues, en qué conjunto de datos, le diría la tabla, pues le pongo, voy a poner la tabla FEM. Y aquí veis que tengo la opción de autodetectar. ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente me va a detectar los valores de los campos, los tipos de los campos, y me va a popular automáticamente el esquema. Aquí tendría opciones para decir, pues si lo importo en una tabla ya existente, que me los que me los añada o que me los sustituya. Aquí, por ejemplo, le puedo decir, por si los datos no están correctos, que me permita hacer errores o N. Aquí, si hay valores que no están en alguna columna, no están completos, podría decirle. O, por ejemplo, normalmente siempre la primera fila es el título de las diferentes columnas. Y aquí, pues igual, haciendo hincapié en todo lo que es seguridad, podría decirle que en este servicio de almacenamiento utilizar vuestras propias claves o utilizar las propias claves. ¿Vale? Y tan sencillo como esto sería el crear la tabla. Vamos a cerrarlo. Y aquí veis pues que automáticamente me ha detectado, me ha importado la tabla con los datos, el tipo, y tendría ya esos datos cargados para hacer el análisis, ¿vale? Para que veáis lo sencillo que es importar esta información. Si nos vamos, por ejemplo, a esta tabla que yo ya tenía creada, esta es una de las que he importado de los datasets públicos, pues veis que tengo las diferentes columnas con los tipos. Y no solo eso, sino que aquí tengo un editor que me permite el realizar queries sobre una tabla, sobre n tablas de manera cruzada. Es lenguaje estándar SQL, ¿vale? Incluso tiene un acelerador que os permite el escribir esas queries en lenguaje natural y luego automáticamente, digamos que genera el SQL. Y aquí, pues simplemente le estoy diciendo, oye, de la tabla esta, calidad del aire, podría decirle cualquiera de las tablas a las que tuviera acceso, porque hay que definir, se puede definir a quién tiene acceso qué. Le digo, pues donde este campo sea que quiera analizar este determinado parámetro del valor del aire, y esto, pues desde cuándo, a partir de qué datos. Simplemente aquí, este es un ejemplo sencillo con pocos datos, pero ejecutando, lo que me va a hacer es, me va a mostrar los resultados. Aquí tengo, por ejemplo, otra query y directamente aquí, si quisierais crear vuestros propios filtros, pues le diríais el crear una nueva query y aquí pues directamente empezaríais a escribir el SQL, ¿vale? Como algo similar a lo que yo he hecho. La ventaja es que no tengo que aprovisionar, automáticamente importo las fuentes de información, los datos de diferentes fuentes y tengo información directamente en esta interfaz de usuario o por línea de comandos. ¿Qué otro paso puedo hacer adicionalmente? Pues si yo no solo quiero quedarme en ese filtro, en ese análisis de las tablas, sino que quiero visualizar de manera gráfica para los ciudadanos, para los habitantes, el poder a través de estos datos mostrar gráficos, mostrar un dashboard en el que alguien pueda ver a partir de estos datos pues determinados informes a medida. Pues directamente desde aquí tengo la opción de explorar con Data Studio, que es la solución que os comentaba antes de visualización. Aquí lo que tengo hecho es, este es Data Studio, este es el interfaz. Automáticamente, cuando le digo que quiero visualizar esos datos en Data Studio, lo que hace es me hace la conexión con ese almacén de datos y este es una interfaz en el que de manera gráfica yo voy diciendo cuál es la información que quiero mostrar en este dashboard. Para crear un nuevo, vamos a hacerlo de manera sencilla para que veáis lo rápido que es, le digo quiero añadir un nuevo tipo de gráfico.
Aquí, pues por ejemplo, veis que tengo de diferente tipo, de tabla, en forma de diagrama de queso, que es este. Y simplemente lo que tengo que hacer es decir que aquí, bueno, el efecto demo, pues que aquí quiero, por ejemplo, el decir que la dimensión es la ciudad y automáticamente que quiero poner el valor de determinado campo. Simplemente, pues lo que tengo que hacer es arrastrarlo y automáticamente me va mostrando la información. También en este interfaz de usuario puedo cambiar el estilo, ¿vale? Puedo decirle, quiero cambiar el color, quiero cambiar la forma de mostrarlo, quiero cambiar el orden. O sea, tiene capacidades para luego poder el interactuar y poner los gráficos como yo quiera. O si, por ejemplo, en lugar de tipo porcentaje quiero poner el valor absoluto, pues le digo, oye, en lugar de porcentaje, dime el valor absoluto. Y luego puedo, pues automáticamente también, el añadir controles que me permitan, por ejemplo, vamos a repetirlo, el decir, yo quiero el que alguien que lo está viendo pueda filtrar sobre esos gráficos. Pues aquí automáticamente simplemente tengo que arrastrar un tipo de control de filtro y aquí le diría cuál es el campo por el que quiero filtrar. Pues lo quiero filtrar por ciudad o lo quiero filtrar por ejemplo, vamos a ver, por tipo de polución y automáticamente me lo va a cambiar. ¿Vale? A ver, perdón, polución y aquí me lo cambiaría. ¿Vale? Igual que tengo este tipo de gráfico de tipo queso, pues automáticamente tiene también tipos de gráfico de tipo mapa en el que me detecta los campos de tipo longitud, latitud y aquí automáticamente pues podría ver en forma de mapa con estos valores pues cuáles son los países con más polución. Pues vemos, por ejemplo, que India es uno de los que más. Y aquí pues puedo agrandar, puedo como Google Maps, o sea, en el fondo por detrás lo que está accediendo es a la API de Google Maps. Luego, para publicar este portal de análisis de gráficos, pues simplemente tendría que ir aquí y le diría, a ver, esta es una URL, una dirección que comparto, la hago pública o no, comparto con quien yo desee y automáticamente, pues habéis visto que en cuestión de minutos puedo importar información, hacer análisis, filtrar, unir tablas, etcétera, y luego con este último componente pues tendría todas las capacidades de manera muy sencilla de poder hacer gráficos a medida, todo con los servicios gestionados. También, además de los servicios de infraestructura, almacenamiento, de análisis de datos, esto lo hemos hablado ya para los que habéis estado en sesiones anteriores, en la sesión anterior de la semana pasada, nuestra compañera Teresa pues ya introdujo alguno de estos servicios de inteligencia artificial. Aquí hay un amplio catálogo, ¿vale? Hay desde, digamos, servicios a los que están ya preentrenados que podemos llamar. Por ejemplo, si yo quiero traducir o si quiero convertir de voz a texto o, por ejemplo, el servicio de visión, que yo tengo una imagen y quiero detectar que automáticamente me detecte el tipo de objetos que hay en esa imagen que he subido. Pues utilizaría la API de visión. ¿Vale? Aquí simplemente, no tenemos mucho tiempo, pero para que veáis, este es el servicio ya preentrenado de la API de visión en el que simplemente pues le tendría que decir, oye, pues tengo a ver, que ayer estuve viendo, pues por ejemplo, nueva imagen que es no me la cogí. No, vamos a ver. Cat, porque he puesto Cat, que es la misma. Pues este perro, ¿vale? Automáticamente él analiza la imagen y detecta
cuál es el principal objeto que está dentro de esta imagen. En este caso, pues me dice que hay una probabilidad de que sea un perro del 89%, y también es capaz de detectar otras cosas. Me dice, vale, hay un perro, pero también hay verde, es un animal de tipo carnívoro, incluso podría llegar a detectarme la raza del perro que es, ¿vale? Es un ejemplo de estos servicios que están preentrenados, simplemente vosotros los llamáis y en función de lo que se llame os devuelve la información. Luego hay servicios en los que ya, digamos, hay un modelo creado, pero vosotros entrenáis con vuestros propios datos. Aquí estaría el servicio de chatbot, por ejemplo, de Dialogflow, que os hicimos una demostración la semana pasada, en el que vosotros entrenáis con vuestras preguntas y respuestas frecuentes la información que se quiere dar a los ciudadanos en ese chatbot. Y por último, en el caso en el que quisierais crear desde cero un modelo avanzado de inteligencia artificial, pues también hay un conjunto de servicios gestionados que os permiten el crear modelos adaptados y desde cero a vuestras necesidades, ¿vale? También hay, por ejemplo, una API que os permite, dais un determinado objeto, por ejemplo, un DNI. Mira, si queréis lo vemos ahora. Este es el servicio de Document AI, en el que, por ejemplo, podéis subir un DNI y automáticamente lo que hace es analiza el texto, la información que está localizada en el DNI o en facturas, etcétera, y lo que hace es se extrae los caracteres para vosotros no solo poder hacer un OCR, un reconocimiento, sino también un paso más, el poder analizar los datos y el poderlo tener en un fichero de texto que luego os ayude a procesar, ¿vale? Y ya por último, que yo creo que nos quedan 5 minutos, habéis visto determinados servicios, dependiendo del servicio, tiene un modelo de precios que es público y solo vais a pagar por lo que se consuma. O sea, por ejemplo, cuando se cree la máquina virtual y esté levantada, es cuando vais a pagar por ese servicio. Y además, ahora vamos a ver en la consola, vais a tener el detalle de todo lo que se ha consumido en un periodo de tiempo que vosotros defináis y lo podéis filtrar por proyecto, lo podéis filtrar por localización, lo podéis filtrar por tipo de servicio y también para permitiros tener un mayor control, incluso vais a poder definir alertas automáticas. Por ejemplo, si queréis que os avise cuando se pase 50 euros de consumo de todos los servicios o de un determinado servicio, podéis crear alertas automáticas que os avise de cuál es el consumo que estáis realizando. Entonces, para eso, en la misma consola, donde estoy ahora es en un servicio que es de billing, en el que automáticamente va registrando y os da información de todo ese consumo. Entonces, aquí vemos que tengo los diferentes proyectos en los que estoy trabajando. Aquí le puedo decir que quiero ver el consumo del último mes o, por ejemplo, de todo lo que llevo desde principio de año. Pues, por ejemplo, aquí en enero pues tenía pocos proyectos y aquí pues en enero estuve algunos días de vacaciones. En enero empecé a crear más proyectos y más servicios y aquí tenéis exactamente el detalle de cada uno del gasto por cada uno de los proyectos, pero también yo podría decir que quiero ver el gasto, pues a ver, ¿en qué servicio me estoy gastando más? Pues podría ver por cada uno de los servicios. Entonces aquí me dice, donde más te estás gastando es en máquinas virtuales, porque las demos que yo he utilizado es más relacionado con máquinas virtuales y vais a poder tener, veis, un detalle muy, muy exhaustivo de todo lo que estáis consumiendo, los descuentos que os aplican automáticamente, etcétera. Y ya por último, y dejo un poco de tiempo para las preguntas y respuestas, esto es lo que os comentaba. Si yo quiero que cuando pase de 50 euros de un determinado dinero me avise, simplemente lo que tengo que hacer es
crear una alerta en el que yo le digo alerta FEM. Aquí le digo, pues durante un mes para todos los proyectos, o podría poner una alerta específica para un proyecto que me interesa, y aquí le puedo decir, por ejemplo, que cuando se pase de $50, ¿qué quiero? Pues que me dé, como cuando tenemos el gasto en los móviles, que me avise cuando he llegado al 50, todo esto es configurable, al 50, al 80, las alertas que queréis recibir y cómo queréis que os envíe estas notificaciones. Por defecto es muy sencillo mandarlo a una dirección de email, o también incluso podríais hacer acciones automáticas que si me paso de X consumo, yo decidiera, Google no te va a cortar las máquinas, ¿vale? Pero yo puedo decidir que si me paso de determinada cantidad, puedo configurar acciones que me pare los servicios, que avise y mande una notificación a un sistema de alertas que tengáis propios. Entonces, no solo es el poder tener el detalle de todo el consumo que vais realizando, sino también con alertas automáticas que os vaya avisando de todo ese consumo. Y esto es un poco, por supuesto, vais a tener el inventario de todos los recursos. No hemos hablado en detalle, pero pues las máquinas también se pueden configurar en grupos de máquinas, que cuando haya más carga se levantes más máquinas de manera automática, cuando haya menos carga automáticamente baje el número de recursos. Hay muchas opciones para no solo tener un control exhaustivo de todo lo que está ocurriendo, sino también el poder optimizar y poder sacar, por ejemplo, de manera automática. Aquí hay recomendaciones que el propio Google está mirando vuestro uso, por supuesto, con los permisos específicos, si lo podéis activar o no, y os diría, oye, es que hay máquinas que las estás infrautilizando. Entonces, aquí os da recomendación que si salvas, que si reduces el tipo de disco, pues puedes llegar a ahorrar esta cantidad al mes. Y así os puede dar recomendaciones, vosotros decidís si las queréis aplicar o no, para poder optimizar el coste basado en todo el histórico de gasto y de consumo que tenéis. Aquí os dejamos, se publicará también el vídeo y la presentación en el que tenéis acceso a determinados recursos, y también lo que queremos es que, pues bien a través, lo podéis hacer captando el código en el teléfono, y aquí tenéis un formulario que si rellenáis, si os interesa en concreto alguno de los servicios que os hemos mostrado, queréis empezar a probar los servicios de Google Cloud, que podáis contactar con nosotros para comentar cómo daros acceso, cómo podéis dar los primeros pasos, ¿vale? Si, Miguel, si ponemos no sé, hacemos copy-paste del... Ah, vale, ya lo has... No sé si... Sí, lo pongo ahora mismo aquí para que podáis... ¿Vale? De todas maneras, si no, como hemos visto en la transparencia del comienzo, nos podéis enviar, si no, un email a nuestro equipo. Lo pongo aquí también. Este email. Y os podemos dar información avanzada, ayudaros en esos primeros pasos en función del servicio y las necesidades que tengáis de todo el portfolio de soluciones, ayudaros en vuestros primeros pasos en Google Cloud. Muchas gracias, Ana. Si queréis, dejamos un par de minutos para cualquier pregunta que tengáis, cualquier inquietud. También recordar lo del formulario, que es muy interesante también para saber en qué... Sí, lo pongo ahora. Hola, buenos días. Tenía una pregunta. Sí.
Mira, me gustaría saber el tema de la protección de datos. ¿Cómo lo gestionáis? Porque hice la formación que hicimos la semana pasada, me quedó una idea. Ayer hice otra formación de la Comunidad de Madrid y yo creo que me transmitieron otra idea, entonces quería saber un poco cómo garantizáis que se cumpla la normativa europea. Vale. Aquí hay en varias áreas en las que trabajamos para asegurar esa normativa en la protección de datos. Por una parte, como ha explicado al principio Cristina, todo lo que se refiere a cumplimiento normativo, ¿vale? A cumplimiento normativo de las principales normativas ISO, SOC, en concreto también de GDPR, y también de NS nivel alto, que al obtener esas certificaciones, los organismos, las empresas auditoras, lo que certifican es que todas esas medidas de protección a la hora de soberanía de datos, de que solo los usuarios autorizados tengan acceso a esos datos, el que solo, por ejemplo, la protección con las claves, que vosotros, si elegís la opción de tener vuestras propias claves, todos los datos están encriptados y solo vosotros sois los únicos que vais a poder desencriptar toda esa información. Luego también a nivel de operación, sobre todo para la normativa GDPR, pues que solo personal, podéis activar que solo personal autorizado de Europa sea el que va a acceder a esa información, incluso para el soporte técnico. Si tenéis una incidencia, vosotros dais o no acceso al personal de Google para que pueda acceder a esa información. Y en concreto, la sesión del 23 en 2 semanas, lo que vamos a explicar exactamente en detalle es todos esos mecanismos que nosotros tenemos para proteger que los datos cumplen con la normativa GDPR, que no va a haber una transferencia de datos a otros continentes. En concreto, pues a muchas de nosotros nos preocupa Estados Unidos, que no salga del territorio europeo. Y ya te digo, hay muchos mecanismos, a través de la encriptación de la información, a través de los permisos. Por supuesto, en todo momento se registran en logs quién ha accedido a esa información. Vosotros vais a poder definir quién tiene o no acceso a esa información para asegurar esa privacidad de información. No sé si tienes alguna pregunta en concreto No, me gustaría saber cómo apuntarme a la sesión que comentas, la que vais a tener, y me parece interesante lo que comentas. Sí. No, de hecho, a ver, todo lo que es seguridad es una de las principales preocupaciones de Google Cloud y una de las áreas en las que más se está invirtiendo. De hecho, pues hemos anunciado hace poco el partnership con partners locales para que incluso esos partners puedan gestionar vuestras propias claves, que nunca Google tenga acceso a esas claves, de forma que si algún organismo por motivos de terrorismo, etcétera, o algún motivo pidiera esos datos, vosotros incluso, como tenéis esas claves de encriptación, sois los que decidís si tenéis o no acceso a esa información. Y os mandaremos, suelen llegar a través de Pablo las invitaciones, ¿vale? De hecho, lo que ha comentado en el chat es que próximamente se enviará la información. Es el 23 de marzo, perdón, no el 23 de febrero, que me había equivocado. Vale, es que yo realmente me apunté al primero y en el primero fue donde surgió que iba a haber este curso y se pasó el enlace. Entonces, no sé si Pablo, bueno, entiendo que sí que tiene mis datos y nos los mandará a todos la información. Sí. Igual que te ha llegado el acceso a esta formación, te va a llegar el del 23 de marzo y la semana que viene, por ejemplo, hacemos una sesión enfocada al desarrollo rápido de aplicaciones, ¿vale? Sin tener que codificar, el cómo podéis hacer de manera muy sencilla una aplicación móvil o web en el que os conectéis a diferentes fuentes de datos y hagáis una aplicación sencilla. De manera muy práctica, haremos un ejemplo. Vale.